Buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida una vez más en esta nuestra sesión académica correspondiente a esta semana. Y pues como siempre tratamos de buscar temas que sean de interés y que también sean de utilidad para cada uno de los asistentes. Y bueno, en esta noche abordaremos este tema tan, se puede llamar controversial, pero también pues finalmente es un reto para quienes nos dedicamos a la medicina, sobre todo a la medicina privada, clínicas, hospitales y por supuesto a nivel institucional y hospitalario se enfrentan precisamente a supervisiones por parte de COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. La misión de esta comisión es proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por diferentes situaciones. Pero en el ámbito que nos toca más a nosotros es en cuanto a la prestación de servicios de salud, como pues mediante una regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. En ese entendido, bueno, tienen diferentes lineamientos que debemos conocer para poder, como dice el título de nuestra charla del día de hoy, ¿sí? Cómo sobrevivir a una verificación de COFEPRIS y no morir en el intento. Hay cosas muy básicas que ya tenemos perfectamente bien claras, pero hay otros detalles donde pudiéramos incurrir en algún error o en alguna omisión, para lo que es importante, bueno, estar siempre bien preparados. Y quien nos hablará en esta noche de este tema es el doctor Jorge Antonio Aldrete Velasco. El doctor Aldrete es médico cirujano, egresado de la UNAM, e igualmente es obvio especialista en medicina interna, también egresado de la UNAM, es certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Interna, es miembro del Consejo Consultivo del Colegio de Medicina Interna, ya que fue presidente de nuestro querido colegio entre el 2015 y el 2016. Actualmente es editor e investigador clínico en Paracelsus y pertenece en estos momentos al comité organizador del CONAMEG. Y bueno, ¿quién mejor que él con una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con consultorios, médicos, mercadotecnia y en este tipo de temas como las regulaciones sanitarias para que nos ofrezca un panorama amplio y puntual que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros? Sin más, adelante, doctor Aldrete. Muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas noches, colegas. Soy el doctor Jorge Antonio Aldrete Velasco y agradezco mucho a la doctora Karina Díaz la invitación para poder estar esta noche con ustedes. Eh, Esta plática la acabo de presentar hace 3 semanas en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Está actualizada de acuerdo con esos datos y bueno, tal vez por eso ustedes van a ver este template que bueno, presentamos hace apenas 3 semanas. Comentaba con la doctora Karina Díaz que a veces nos enfocamos mucho en lo que es atender la práctica médica, las novedades tecnológicas, todo. Sin embargo, a veces dejamos un poquito de lado las cuestiones regulatorias y eso está creando algunos problemas. Hace 4 años volvieron a soltar los perros de la guerra, esto quiere decir los verificadores de la COFEPRIS, y desafortunadamente ha habido colegas que han tenido problemas serios por no cumplir con cuestiones regulatorias de esta agencia. Presentaré algunas cuestiones relacionadas con este tipo de verificaciones y qué documentos debe uno tener para poder cumplir con ello. Realmente no es muy complicado, es un poco talachero, pero creo que todos podemos tenerlo. Y es importante saber que a pesar de que ustedes no estén en el consultorio, estas verificaciones se pueden llevar a cabo. Y su personal de consultorio debe estar preparada con la documentación requerida para poder presentarlo en caso que llegue el verificador. La doctora Díaz ya tuvo a bien y le agradezco haber presentado mi currículum. Nada más comentar que soy médico internista colegiado. Eh, la experiencia con COFEPRIS de un servidor es vasta. Hemos tenido 2 verificaciones como centro de investigación clínica, en donde revisan hasta 170 ítems, y 3 como consultorio clínico particular. ¿A qué le tenemos miedo los médicos? Bueno, las parcas eran 3 diosas encargadas de regir la vida y el destino de los humanos, de acuerdo a la mitología griega, y bueno, según algunas versiones se ejecutaban las órdenes del dios destino, que contenía los destinos de los seres humanos en una urna que lleva siempre con él. Una de ellas conseguía los materiales para hacer
ese tipo de prendas, otra hilaba los hilos, y otra, bueno, se encargaba de tejerlos. Por eso se llaman de los hilos del destino. Obviamente los médicos le tenemos miedo particularmente a tres cosas en cuanto a instancias gubernamentales. Uno, sin duda, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El segundo, bueno, el sistema de administración tributaria. Y por último, la COFEPRIS, que es muy importante porque, insisto, tiene ese tipo de verificaciones que se reanudaron de manera ya muy frecuente a partir de hace 4 años. ¿Qué es la COFEPRIS y por qué la verificación? Bueno, la COFEPRIS es una agencia regulatoria que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y se encarga de verificar que cualquier proveedor que tenga insumos relacionados con la salud, y en este caso también los médicos que dan atención con la salud, cumplan con ciertas características para poder atender la demanda que puedan tener en su consultorio. La COFEPRIS se encarga de verificar cosas que estén fuera del consultorio y dentro del consultorio. Fuera del consultorio puede ser la rotulación, el espacio físico externo, las instalaciones. Dentro del espacio físico interno revisan el equipamiento con el que uno cuente, que depende un poco de la especialidad que uno tenga y de las circunstancias o tipo de servicios que uno ofrezca. El expediente clínico y el recetario y, bueno, cierta documentación interna, como pueden ser los permisos para estar acreditado en el municipio o la delegación correspondiente. Es importante que ustedes tengan un pequeño manual de procedimientos dentro de su consultorio, el cual debe ser conocido por sus asistentes, incluyendo la enfermera, en donde, bueno, haya ciertos procedimientos de consultorio donde se detallen políticas de atención al paciente. Pueden ser 4 o 5 hojas tamaño carta, pero bueno, tiene que estar muy bien detallado de qué pasa cuando habla el paciente al consultorio, cómo se asignan las citas, si tienen ustedes una lista de espera, si dan prioridad a algunos pacientes que tengan alguna situación de atención de emergencia, cómo se maneja todo esto. Por otro lado, bueno, también es importante verificar la seguridad de higiene del consultorio, en este caso, cómo se manejan los residuos. Después, también algunas medidas ustedes que puedan tener de protección. Es importante que ustedes conozcan, y lo vamos a presentar, esta lista de cotejo, qué documentos deben ustedes tener a mano y presentar y tener listos en cualquier momento que pueda ir al verificador. Si no cuentan con esos documentos, qué es lo que puede ocurrir y, bueno, las sanciones a las cuales uno se puede hacer acreedor. Se supone que una de las funciones de la COFEPRIS es proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, en este caso, lo que nosotros brindamos como médicos para la atención de la salud. Así como la exposición a factores ambientales, por eso ven que la COFEPRIS tiene que ver con alimentos, con prestadores de servicios, exposición a diferentes sustancias, también los cuidados que pueda tener alguien en su ambiente de trabajo. La ocurrencia de emergencias sanitarias, la más reciente probablemente sea lo de COVID, y, bueno, la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. Es una autoridad administrativa que este tipo de verificaciones las hace con base en el artículo 6 constitucional, en donde la ley dice: la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para asegurarse que se han cumplido los reglamentos sanitarios y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables. Estos los libros, más que nada, pueden ser agenda de citas y la documentación, particularmente que el médico cuente con el título, el certificado o certificado de especialidad, la documentación administrativa que se requiere en el consultorio con respecto a trámites para brindar el servicio y que el consultorio esté acreditado para lo mismo, ¿no? Y, bueno, que sean acatadas las disposiciones fiscales y sujetarse a las respectivas leyes y formalidades prescritas. Esta inspección aleatoria, la inspección se puede dar por dos formas. La más común, que nos hacen la inspección aleatoria, de repente sale determinado un consultorio X y ahí realizan la verificación. La otra es que se puede hacer esta inspección porque alguien se quejó del tipo de servicio que estaba brindando y entonces es una inspección que se hace de manera ya verificada. Esto se conoce en el derecho como acto de molestia, que se encuentra especificado en el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde hay una restricción preventiva de un derecho preautorización de la autoridad competente, en este caso la autoridad federal, y que puede ser por un mandamiento escrito que fundamente, o en este caso de formato aleatorio. ¿Qué documentación deben ustedes tener? Y, bueno, si no la tienen, sugiero que se den a la tarea en los próximos días para poder tener todo esto. Cuando llega un verificador, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver si efectivamente el verificador pertenece a COFEPRIS. En este caso, ellos traen un gafete. Ese gafete tiene la fotografía y el holograma
en donde ustedes pueden incluso mediante una QR pueden entrar para ver si esta verificación, la persona que está ahí efectivamente trabaja en COFEPRIS y bueno, tiene derecho a hacer este tipo de verificaciones. Entonces, antes que nada, solicitar la identificación del personal verificador y recibir la orden de verificación. Esta la tienen ustedes a la derecha de la pantalla, en donde se detalla cuál es el motivo de la verificación. Es importante que revisen esto, porque de otra forma, a veces los médicos nos ponemos de pechito en este tipo de verificaciones y ellos nada más van a ver que cuente uno con el título, o que cuente uno con la licencia sanitaria. No tienen que verificar nada más, solo van a eso. La otra es que puede ser una orden de verificación completa, en donde van a revisar toda la documentación y las instalaciones del consultorio. Entonces, es muy importante revisar la identificación del personal verificador y ver cuál es el motivo, en este caso de la orden de verificación, de que van a revisar de documentos o de instalaciones en su consultorio. De esta forma, también conocer el propósito y alcance de la visita y conocer qué tipos de medidas de seguridad se pueden aplicar. Es importante saber que cuando llega el verificador se requieren dos testigos. Y los médicos, al desconocer esto, nombramos a los testigos nosotros. Realmente puede ser el asistente del consultorio o algún otro colega que se encuentre ahí. ¿No? Grave error. Los testigos tienen que ser llevados por COFEPRIS. O sea, realmente tienen que llegar 3 verificadores. Uno que funge como titular de la verificación y 2 que van como los testigos. De esa forma, si no van los testigos, se puede impugnar. La verificación de todo modo se tiene que llevar a cabo esta, pero ustedes pueden impugnar la misma, dado que no llevaban los verificadores. Después, bueno, como ya comentamos, designar los 2 testigos, pero estos tienen que venir por parte de COFEPRIS y, bueno, conocer los hechos y circunstancias que se encuentran en la verificación. O sea, el propósito por el cual se está haciendo. Si esto fue porque alguien se quejó de algún tipo de servicio o, como ya comentábamos, es una situación totalmente aleatoria, ¿no? Y bueno, lo que van a verificar aquí, lo pueden ver ustedes arriba a su izquierda en su pantalla, puede ser si el consultorio cuenta con el aviso de funcionamiento, con el registro diario de pacientes, con un anuncio rótulo en donde se da a conocer el horario de funcionamiento del consultorio, la documentación del personal de la salud y el archivo clínico, el personal médico cuenta con un recetario adecuado, platicaremos un poquito más en detalle a lo largo de la plática sobre esto, y bueno, si el expediente clínico cuenta con los datos completos. Entonces, antes que nada, lo que ustedes deben tener es el aviso de funcionamiento. Este aviso de funcionamiento puede ser solo por un consultorio o puede ser por una torre de consultorios. Sin embargo, ustedes deben tener copia que si es un consultorio en específico dentro de una torre, ese consultorio cuenta con este aviso de funcionamiento, cuándo se acreditó, quién lo hizo, y tener el sello de Secretaría de Salud, llámese local o estatal, para poder contar con ello. También, bueno, el aviso responsable sanitario con título de profesional. En este caso, si ustedes son los únicos que utilizan ese consultorio, pues ustedes requieran como responsable sanitario. Deberá tener acreditado el título y, en su caso, también la certificación o recertificación vigentes que deben tener en el consultorio. Por otro lado, y cuando les parezca absurdo, deben tener un rótulo, ¿sí? En mi caso, yo soy el único que da consulta ahí, en mi consultorio, pero bueno, debo tener a la exhibición un rótulo en donde está quién soy, mi cédula profesional, cédula o cédulas, sí, y el horario de consultas que doy. Entonces, esto tiene que estar a la vista de los pacientes para que ellos lo puedan revisar. Ya comentamos el título profesional de médico. Hay colegas que tienen 2 consultorios, y bueno, pues evidentemente solo hay un título original, entonces debe tener una copia certificada, ¿sí? Ante notario en el otro consultorio que acredite que el título es copia fiel del original. Entonces es importante que se cuente con el original o una copia fiel, avalada por notario público. Si hay algunos otros colegas que comparten el consultorio o las instalaciones, también deberá estar la documentación completa de estos colegas. En mi caso, trabajan conmigo médicos generales y una nutrióloga, entonces también deben estar disponibles los títulos de ellos. Por otro lado, COFEPRIS solicita que periódicamente, por lo menos una vez al año, se hagan fumigaciones para erradicación de fauna nociva, ya sea hormigas, cucarachas y algunos otros tipos de insectos que pueda haber. Entonces deben ustedes contar con este servicio. Si es una torre de consultorio, la torre deberá darles una copia de este tipo de certificados. La persona que realice este tipo de fumigaciones deberá tener una licencia acreditada por parte de COFEPRIS y que por lo menos se realice una vez al año para que se pueda constatar ese tipo de
fumigaciones periódicas. Por otro lado, bueno, también deben estar acreditados con una empresa que se encargue de la eliminación de residuos biológicos infecciosos, en donde, bueno, periódicamente estas personas van a recoger el material. A veces las torres de consultorios o cuando alguien tiene un consultorio en un hospital, hay gente que se encarga de ello. Sin embargo, es importante que cuenten ustedes con una copia del proveedor que realice este tipo de eliminación de los residuos. En este caso, ellos van periódicamente. Cada vez que se llevan material, el material que se lo llevan determinado por kilos, tienen que entregarnos una hoja de lo que están recibiendo y esta agencia debe estar acreditada para poder dar disposición adecuada de este tipo de residuos. También deberán contar con verificaciones de instalación eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos. Esto es importante, sobre todo cuando ustedes manejan vacunas en el consultorio, para que haya alguna situación que garantice que si llegue la luz, pueden ustedes contar con una planta de luz o algo que evite que los medicamentos, en este caso vacunas o insulina que puedan estar en un refrigerador, puedan echarse a perder. No se vale que haya diablitos, esto está exactamente acreditado por CFE. También verifican que el expediente clínico cumpla con la norma oficial correspondiente. El expediente puede ser electrónico o puede ser impreso. En mi caso, como buen old fashion boy, yo sigo manejando expedientes impresos. Sí, pero es importante que se cuente con esta documentación y que el expediente cumpla con la norma oficial. Debe haber un mueble o un archivo electrónico que permita guardar los expedientes electrónicos y que los mismos puedan estar disponibles en todo momento. Nosotros, como ya les comentaba, lo hago en formato impreso, está en orden alfabético. Nosotros guardamos por ley los expedientes de los últimos 5 años, en cuando hay pacientes que solo hayan ido una vez a consulta. Guardamos de manera adicional otros 5 años, los expedientes los guardamos casi 10 años, en cuando por norma oficial es solo un periodo de 5 años. Y esto lo pueden verificar las gentes de COFEPRIS de acuerdo a las disposiciones. Aun cuando ustedes lleven su control de diario de pacientes en un formato electrónico, es importante que más lo tengan impreso. El no tener cualquiera de estas cosas que les he mencionado acredita una multa de 8,000 pesos. Suena irrisorio, pero así es. Si van a verificar de COFEPRIS, ustedes dicen, es que yo lo llevo en formato electrónico, pero no lo tienen en una libreta, como ustedes lo pueden ver en su pantalla del lado derecho, son 8,000 pesos de multa. Entonces, yo sé que es doble trabajo para sus asistentes, pero tienen que llevarlo tanto en formato electrónico, si así lo tienen ya, como en un formato escrito, en donde, bueno, este tipo de agendas que a veces regalan los laboratorios puede servir perfectamente para poder verificar esto. Entonces, sí le digo, sonaría un poco arcaico, pero bueno, no tenerlo son 8,000 pesos de multa. También debe haber una constancia, esta sí puede ser en formato electrónico, que el médico dé aviso en los casos de enfermedades infectocontagiosas. Esto lo hacíamos en caso de igual tener algún paciente que tenía sarampión o hepatitis o alguna otra enfermedad. Ahora con COVID, bueno, pues esto se volvió a poner nuevamente en boga y hay que hacerlo con ese tipo de enfermedades, incluyendo, bueno, ahora influenza y todo esto. El no hacerlo no da problemas con COFEPRIS, sin embargo, puede decir COFEPRIS que le mostremos cuáles son los últimos avisos que mandamos relacionados con alguna enfermedad infectocontagiosa y bueno, es importante tener por lo menos 1 o 2 correos de ese tipo de reportes que se hacen periódicamente. La receta médica debe cumplir o contar con al menos estos 15 elementos. Es muy posible que ustedes tengan alguna forma que la hayan hecho toda la vida, obviamente no hay ningún problema, sin embargo, la COFEPRIS puede verificar que se cumplan estos 15 elementos. Entonces, el nombre del médico, escuela o institución de la que es egresado, la especialidad o especialidades que tiene, cédula o cédulas, el domicilio donde está el consultorio, el nombre del paciente, la fecha de inscripción, el folio, y esto es muy importante, menos del 1% de los recetarios médicos cuentan con folio. Los recetarios médicos particulares, entonces les voy a enseñar ahorita cuál es y que más es un mecanismo de protección para ustedes que puede ser importante. Que tengan la firma del médico, la denominación distintiva, la denominación genérica, la dosificación, presentación, por ejemplo, en pediatría de repente hay jarabes, ya hay soluciones, ya hay suspensiones, entonces todo eso tendría que ser puesto. La forma farmacéutica y el tratamiento. ¿Sí? Pongo un ejemplo de lo que son mis recetarios. Yo he manejado este color, bueno, pues es un logo. Están los datos de mi cédula de médico general, la cédula especialista. Están los datos de la acreditación por parte del consejo. Están los datos generales, donde está el teléfono y todo, pero ustedes se fijan
En la parte de abajo yo tengo dos recetarios, el recetario media carta para recetas que requieren solo uno o dos fármacos, algunas de laboratorio, el recetario tamaño carta para cuando hay algunos pacientes que requieren más de 5 o 6 medicamentos. Entonces, de esta forma pongo que el señor Pedro López expedí la receta B033 y eso lo pongo en el expediente. Y esto es también una protección para ustedes. Desafortunadamente, hace 4 o 5 años alguien hackeó una de mis recetas y estaba surtiendo clonazepam con la misma. Algo no le gustó al chico de la farmacia, se comunicó conmigo, bueno, le demostré que la receta no era mía. Entonces, el que las recetas estén foliadas también reduce las posibilidades de que alguien pueda hackearlas. Deberán ustedes contar con acceso para pacientes con discapacidades o necesidades especiales o adultos mayores, ¿sí? Bueno, es importante también cumplir con estos requisitos en cuanto a la sala de espera y recepción. La sala de espera debe contar con un mínimo de 6 lugares por consultorio. Si hay dos consultores que comparten la sala de espera, deben tener 12 lugares para que los pacientes puedan estar. Todo eso también, insisto, es verificado por COFEPRIS. Deberán estar separadas las áreas de interrogatorio y de exploración física. Pueden estar delimitadas por un elemento físico, en este caso, por ejemplo, es una foto de mi consultorio. Hay un falso muro de tabla roca que separa el área de interrogatorio de la exploración física. Hay consultorios probablemente un poco más pequeños o en situación un poquito más humilde, en donde tal vez este muro de tabla roca no existe. Sin embargo, deberá estar separadas el área de interrogatorio del área de exploración física. No pueden estar en el mismo lugar ni puede uno estar interrogando al paciente en la mesa de exploración. Entonces se debe contar con estas áreas separadas. El médico debe tener para uso personal un lavabo funcional con jabón y toallas desechables que esté ubicado en la área de exploración física. De manera ideal no debe estar utilizando el mismo lavabo o el mismo baño que utilicen los pacientes. Debe haber un sanitario por cada consultorio. Si hay dos consultorios, debe haber dos sanitarios, uno para varones y uno para mujeres. Eh, Cuando son más de dos consultorios, tiene que haber dos baños, uno para cada sexo. Por otro lado, y así como si cuando ustedes van al VIPS y que van al baño y hay evidencia de que la persona que hizo el aseo, a qué hora lo hizo y todo eso, deberán ustedes tener en su baño una documentación que ponga quién hizo la limpieza, a qué hora la hizo y todo eso. Si ustedes manejan dos turnos, digamos, están de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, tiene que ver constancia que por lo menos 2 veces al día se hizo el aseo, debe estar firmado por la persona. Así como, insisto, como ustedes fueran a un VIPS o a un TOX. Entonces, aquí como ustedes ven, bueno, están los datos de la persona que trabaja con nosotros y es la evidencia de conservación, aseo y buen estado de mantenimiento del consultorio. Entonces pone si se trapearon las instalaciones, si se barrió, si se sacó la basura y todo eso. Y de todas las instalaciones del consultorio, del área de la consulta, el área de exploración y bueno, de los baños. Y todo esto debe estar en una documentación que se cambie, puede ser una vez a la semana o cada 15 días. Entonces, esta bitácora de limpieza es importante que se lleve, puede estar en un solo lugar y anotar lo que se hace en todas las áreas, pero esto debe estar disponible por lo menos de los últimos 6 meses por si COFEPRIS lo solicita. También debe estar señalado dónde están los extintores y las rutas de evacuación con señales alfabéticas y analógicas por en caso de que haya alguna emergencia y también, bueno, por dónde se eliminan los residuos biológicos infecciosos. Ya comentamos, tiene que haber un bote de basura para la basura municipal y un bote de basura para residuos biológicos infecciosos y un contenedor rígido por punzocortantes. Debe ustedes contar con estos tres elementos en caso de que llegue alguna verificación. Entonces recuerden, bolsa de basura municipal, cesto con bolsa roja para residuos biológicos infecciosos y un contenedor rígido. Este tipo de bolsas sería un poco complejo eliminarlas cada medio kilo, cada kilo. Entonces, tenemos un contenedor especial que está señalado, donde se va acumulando, ya que hay más o menos unos 5 o 8 kilos de ese tipo de residuo, ya se le habla al proveedor para que vaya, para que lo pueda eliminar. Ya comentamos, puede haber consultorios un poco más pequeños o más humildes, en donde, bueno, en el mismo cuarto se tiene que interrogar al paciente, se tiene que revisar. Sin embargo, se fija, del lado izquierdo está el área de interrogatorio y del lado derecho el área de exploración. Entonces, tienen que estar separados. Y bueno, deben contar con el instrumental mínimo establecido de acuerdo a la pendencia normativa. Ustedes pueden entrar para que vean de acuerdo a la especialidad cuál es el instrumental mínimo que requieren. En nuestro caso, como internistas, bueno, pues evidentemente
como manómetro, estetoscopio, glucómetro, negatoscopio, electrocardiógrafo, pesa o báscula, ¿sí? Y estuche de diagnóstico, cosas básicas. De acuerdo a la especialidad, ustedes pueden encontrarlo en este apéndice normativo de la norma oficial mexicana. Y ya comentamos que el equipo médico, de acuerdo a la especialidad que uno tenga, debe estar bien, y en algunos casos incluso piden que el equipo esté calibrado. Esto a veces puede ser aplicable para algunas básculas. Aun cuando ustedes estén en un hospital, deben contar con un botiquín de urgencia. Ustedes van a ver que esta cajita es muy sencilla, pero bueno, la última verificación, aun cuando teníamos todo separado, teníamos gasas, teníamos un venoset, teníamos material de sutura, y no tenerlo en un solo lugar, bueno, nos costó 8,000 pesos de multa. Entonces, es importante que ustedes tengan una caja, puede ser de plástico, un pequeño maletín, donde cuenten con este tipo de atenciones. Aun cuando estén en la torre de consultorios, dentro de consultorios deben tener esto: apósitos, algodón, campos estériles, cinta adhesiva, gasas, guantes quirúrgicos estériles, jeringas de diferentes medidas, material de sutura, por lo menos un termalón 3 ceros y una portagujas, ¿sí? Soluciones antisépticas, tela adhesiva, tierra reactivas para tener glucosa, el glucómetro, y vendas elásticas de diferentes medidas. También, insisto, son cosas que ustedes pueden pensar que son del siglo pasado, pero bueno, así se manejan. Deben tener un pequeño manual de primeros auxilios impreso, para que alguien lo pudiese consultar. Mertiolate, en mi caso, bueno, tenemos isodina. Eh, las medicinas que algún miembro de la familia esté tomando, sobre todo en caso de los trabajadores. Una navaja para poder cortar la ropa, paquete de algodón, paquete de alfileres, gasas, pinzas para cejas, seguramente esto para poder eliminar alguna astilla o alguna aguja. Tabletas o aguas para aplicar el agua, termómetro, tijeras, ya comentamos las vendas elásticas. Todo esto deberán tenerlo en esta caja o contenedor de manera especial, y por otro lado verificar que no estén caducados. Si las personas verifican que hay una venda que estaba caducada o que caducó a diciembre de 2023, 8,000 pesos de multa. Todos son 8,000 pesos. No me pregunte por qué, es la medida que hay. Y si esto, alguno de esas secciones está caducada, las vendas y todo, 8,000 pesos. De acuerdo a la especialidad, deberán contar con un pequeño botiquín. Pueden ser muestras médicas, pero lo mismo, verificar que no están caducadas, son también una multa importante, ¿no? Entonces, deberán tener, sobre todo en el caso de internistas, que no pacientes de varias especialidades. En el caso de analgésicos, ya viene ahí la lista: aspirina, ketorolaco, metamizol, paracetamol. En el caso de que tienen pacientes con patologías cardiológicas, bueno, eh, les digo, parecerán algunas de estas medio aberrantes como el trinitrato de glicerilo, pero bueno, tenerlo ahí, o por lo menos tener tabletas de isosorbide. Si ven pacientes con problemas alérgicos, difenhidramina, epinefrina, metilprednisolona. Gastroenterología, butiliosina. Si tienen algunos pacientes que pueden tener con algún cuadro de intoxicación, naloxona, sobre todo intoxicación por fármacos, sustancias de abuso. Furosemida, tener salbutamol en spray. En caso de neurología, diazepam. En caso de que vean pacientes con algún problema de otorrinolaringológico, difenidol, dimenhidrato. Haloperidol, si son pacientes con problemas de psiquiatría. Y bueno, una solución con agua destilada, cloruro de sodio, glucosa y una solución Hartmann. El hecho de tener una caja de muestras médicas caducadas es una sanción enorme. Entonces, nuestros asistentes tienen la obligación de cada mes verificar la fecha de caducidad de los medicamentos, y conforme nos llevan muestras de los laboratorios que llevan, tienen que clasificarlas y poner la fecha de caducidad, como ustedes pueden ver que está en la fotografía. Entonces, y la persona que hace el aseo tiene también como obligación cada mes verificar que aquellos fármacos que estén por caducar, por ejemplo, ahora que estamos empezando el mes de abril, tiene que ver qué medicamentos caducan en abril del 24. Como pueden ustedes ver en la caja que está ahí al fondo de la fotografía. Estos medicamentos que caducan en abril tienen que estar en un lugar especial para tratar de que, si va algún paciente que lo utilice, ese mes utilice. Si desafortunadamente no hay ningún paciente que lo utilice, no lo guarden. A veces da tristeza eliminar ese tipo de medicamentos que además son caros. Pero si hay alguna caja de muestras caducadas, ahorita les voy a enseñar el monto de la sanción económica. Entonces, no se arriesguen. Por otro lado, también en ocasiones algún paciente les puede llevar medicamento que debe el Seguro Social, no el que no ocupa. Y bueno, a veces uno se lo da a otro paciente que lo requiera. Entonces, este tipo de medicamentos del sector salud también es un delito el tenerlos y darlos, porque
se puede pensar que los están vendiendo y eso es una sanción mucho más grave todavía. Entonces, no se arriesguen teniendo medicamentos que sean del sector salud, porque bueno, desafortunadamente el hacer cosas buenas que pudieran parecer malas puede ser increíblemente costoso. Entonces, ese tipo de medicamentos no los acepten, puede decir el paciente que los dé a un dispensario o en algún otro lugar, a la Cruz Roja, pero no se queden con muestras del sector salud porque puede hacer que se genere una multa muy, muy grave, ¿no? Entonces, y pues si se fijan, mis asistentes ponen con plumón negro grande la fecha de caducidad para poder estar al pendiente de la misma. También tenemos los laboratorios puestos en orden alfabético, que también permite una mejor verificación. Y bueno, checar que los medicamentos cumplan de acuerdo al marbete. A veces las cajas de medicinas traen solo 2 pastillas. Es permisible que ustedes puedan meter más pastillas, más blisters en una caja, pero la fecha de caducidad debe corresponder en la caducidad de las mismas. Sugiero que esto pongan a su asistente que lo haga, en nuestro caso lo hace la señora que hace el aseo, las fechas de caducidad las ponen mis asistentes y la señora que hace el aseo acomoda los medicamentos y me pone para eliminar los que están por caducar. Ustedes saldrán muy caros como verificadores de fechas de caducidad de los fármacos, pero alguien tiene que hacerlo. En todo caso, checar que esto se pueda realizar de manera periódica. En algunos consultores, sobre todo del sector salud, piden que haya ciertos pósters de promoción a la salud. No es obligatorio que ustedes lo tengan en consultorio, pero bueno, quise ponerlo porque también es alguna cosa que checa Cofepris, en cuanto esto es más que nada en consultores del sector salud. Hay la parte complicada, que es la parte de las sanciones. Es muy difícil, salvo que ustedes hacen algún procedimiento que ponga en peligro la vida de alguien que haya en ese momento alguna sanción, alguna clausura. Realmente lo que hace el verificador de COFEPRIS es que levanta un acta. Ustedes tendrán que estar pendientes de todo lo que se pone en esa acta y al final de la verificación se procede a firmarla en presencia de los testigos. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen lo que se está anotando ahí y que estén de acuerdo con lo mismo, ¿no? Solo que haya una situación muy grave, infracción, o que haya una reiteración de las infracciones, es cuando se procede a la cancelación. Entonces, ¿en qué situaciones se cancela? Bueno, cuando no se tenga la licencia sanitaria correspondiente, por eso les comento, cuando sean una torre de consultores deberán contar con una copia de esa licencia sanitaria. Cuando hay una violación reiterada a los preceptos de esta ley, o sea, hay una gente que esté, no sé, haciendo, ustedes han visto esas clínicas que están de repente haciendo cirugías bariátricas sin tener los requisitos necesarios, tener un buen quirófano y todo eso. Entonces, eso sí puede ser una cancelación absoluta. Cuando después de que se haga la reapertura de un establecimiento, ¿sí? Las actividades que se realicen sigan constituyendo peligro para la salud. Cuando se hagan actividades que sean muy peligrosas por la naturaleza del establecimiento, o sea, no contar con el instrumental básico, el conocimientos o algo, estas gente están haciendo infiltraciones, procedimientos que no cuentan con las acreditaciones necesarias. Cuando en el establecimiento se vendan o suministran estupefacientes sin cumplir con los requisitos. Es poco común que algún médico especialista lo haga, pero de repente hay médicos de medicina general que venden medicamentos en el consultorio. También eso está prohibido, lo único que pueden vender medicamentos son las farmacias. Entonces, si el médico de repente compra algún medicamento y lo quiere vender al paciente y lo hace en el consultorio, y esto es revisado por COFEPRIS y acreditado, bueno, también es una sanción importante porque los que pueden vender medicamentos son las farmacias. Si ustedes de repente aplican vacunas, lo que pueden hacer es poner consulta médica. No se pueden vender las vacunas, pero se puede poner como consulta médica y bueno, pues ahí por ahí están los honorarios correspondientes a la aplicación de la vacuna. Quiero ponerles y para que vean por qué el miedo a COFEPRIS y que vean que no es una exageración. El hecho de tener una caja de medicamentos caducados, en este caso una muestra médica, puede hacer que alguien sea sujeto de una multa, en este caso por 173,000 pesos. Si ustedes le cortan de manera fortuita, involuntaria, una falange, el dedo meñique, el paciente sale menos caro que tener una caja de muestras vacías caducadas. Ven ustedes la proporcionalidad, de acuerdo, son 2,000 veces el salario mínimo, entonces es impresionante. Entonces, no se arriesguen y revisen periódicamente este tipo de cajas, además de las otras em, situaciones que deben cumplirse en el consultorio, ¿no?
Y bueno, ya comentamos, cuando alguien venda o suministra sustancias psicotrópicas sin cumplir con los requisitos que da la ley, cuando se compruebe que las actividades que se realizan en nuestro establecimiento violan las disposiciones sanitarias o constituyen un grave peligro para la salud, o en caso de una tercera ocasión por reincidencia. Entonces, todo este tipo de situaciones obligan a que, bueno, en este caso haya una cláusula definitiva. Es muy difícil que alguien le clausure en el momento. Generalmente lo que se hace es se pone se levanta el acta y en alguna ocasión, por ejemplo, si hay medicamentos que están caducados y están ahí, lo que hace COFEPRIS es asegurar ese medicamento, ponerle sellos, y ese medicamento tiene que quedarse ahí hasta que otro personal de COFEPRIS vaya a recogerlo. Cuando tuvimos la última verificación de COFEPRIS, ocurrió que era en el tiempo de la pandemia, entonces aquello era un complejo problema porque aun cuando las instalaciones de COFEPRIS estaban relativamente cerca del consultorio, todas las citas son en línea, se tiene que sacar la cita en línea, tiene uno que ir, si le falta algún documento tiene que volver a sacar otra cita para volver a ir, y después de que vinieron todas las observaciones, tiene uno que dar respuesta a las mismas en un plazo no mayor a 30 días. Y entonces ellos mandan una persona para que verifique que todas las observaciones que ellos hicieron se hayan cumplimentado de la manera correcta. Y esto es muy complejo, no siempre suelen ir, por orden, generalmente nos suelen avisar. Y las citas para las reuniones de COFEPRIS son poco complejas. Entonces trata de tener todo de manera correcta para que no haya algún problema, ¿no? Como les comentaba, de repente, bueno, estas personas estaban vendiendo fentanilo sin tener la licencia y bueno, en este caso la verificación se hizo porque alguien informó a COFEPRIS que alguien estaba en este tipo de medicamentos, sí, y bueno, en este caso cerró la clínica. Lo que ustedes pueden ver a la derecha es cómo asegura COFEPRIS el medicamento, a veces son los sellitos esos amarillos como cuando uno le ponen no pasar o un lugar o alguna cosa que están reparando, pero entonces en este caso el medicamento se puede asegurar y queda ahí hasta que alguien de COFEPRIS pueda revisarlo o hasta que se acredite que ese medicamento se eliminó de la manera correcta. Y bueno, en caso de una cláusula definitiva, todas las autorizaciones que se hubieran otorgado para establecimiento se pierden, ¿no? Entonces es importante no caer en esto. Es muy difícil, como digo, que haya una cláusula definitiva, a menos que se estén haciendo condiciones que pongan en peligro la salud o la vida de los pacientes. Ya comentamos que realmente son por reiteraciones o faltas graves que están haciendo. Y bueno, como comentábamos, bueno, en este caso, son cuestionarios que ahorita se vuelven a poner un poco en boga por nuevamente el alza de casos de COVID. Pues les dejo mi correo electrónico, agradezco mucho a la doctora Karina Díaz y al colegio esta invitación para poder participar nuevamente en una sesión con ustedes. Y les dejo mi correo. Si alguna de estas informaciones puede ser de utilidad, con mucho gusto se los puedo yo mandar en formato. Y bueno, quedo atento a la sesión de preguntas por si hay alguna cosa que pueda ayudarles. Pues nuevamente muchas gracias. Que pasen buena noche. Doctor Jorge Aldrete, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que invierte con nosotros en esta noche para compartir pues este amplio conocimiento que tiene al respecto en el manejo de las normatividades en los consultorios y bueno, ya lo hemos visto, ya nos comentó incluso a través de experiencias personales pues no tan gratas con COFEPRIS, ¿no? Que pues ya sabemos cuál es su misión, pero pues de repente pareciera que nos complica bastante la vida para quienes han tenido que atravesar por este tipo de situaciones. Y bueno, nos preguntan bueno, no sé si quiera empezar, doctor, con algún comentario. Bueno, es que nada, agradezco a usted y al doctor Morales la oportunidad y la invitación para participar. Me hubiera gustado no tener que aprender a la mala, pero bueno, pues así nos tocó y dicen que si del cielo te caen limones, pues prepara limonada. Entonces, por estas infaustas visitas que tuvimos, pues quisimos compartirlas con los demás colegas para tratar de que puedan estar preparados y bueno, evitar que esto sea más doloroso. Y más en año electoral, donde se están buscando recursos de cualquier lado, entonces las multas y todo se dan por todos lados, ¿no? Es correcto. Como dicen, piensa mal y acertarás. Que de repente parece que en estos últimos meses se han desatado los demonios, ¿no? Y andan ahí en busca de víctimas por todos lados, consultorios, clínicas, hospitales. Yo creo que sí hay mucho, ¿no? De donde hay que
bueno, verificar, ¿no? Hay últimamente, pues, sobre todo en redes sociales nos enteramos, ¿no? De cuántas irregularidades, sobre todo de procedimientos quirúrgicos que se llegan a hacer en condiciones que no son, ni siquiera mínimamente apropiadas. Pero bueno, pues en otras ocasiones, pues es el consultorio, la consulta que dice uno, bueno, pues daño no hacemos, pero pues todo pareciera indicar que como bien dice el doctor, hay que sacar recursos de algunos lados, ¿no? Nos preguntan en la audiencia, la doctora, bueno, primera, pues siempre agradecerles y comentarles que estamos conectados con médicos de todo el país, de diferentes ciudades, de las diferentes filiales. Siempre les agradecemos esa constancia y ese interés que tienen en nuestras sesiones de cada semana y también de algunos otros países que más adelante nos estarán comentando. Le mandan muchas felicitaciones, muchos saludos, porque creo que es nacionalmente conocido, doctor. Entonces, creo que está en gran estima en medio de la comunidad de internistas. Y bueno, la doctora María de Los Ángeles nos dice, tiene una pregunta. Si ya tiene impresos los recetarios, ¿es factible en un momento dado foliarlos con un sello y Sí, posteriormente puede ir a la, mandarlos a puede ir a hacer la ya foliados? papelería, puede ir a la papelería y foliarlos de manera mecánica para que aproveche los que ya tiene. Y lo conveniente es que después de que expida la receta, en el expediente poner que al paciente Pedro López le dio la receta 001 o 002. Sí, pero puede utilizar un foliador de papelería y bueno, pues nada más ir recorriendo la numeración. Sí, pues se puede, es perfectamente válido. Ah, ok. Pues sí, muy bien, muchas gracias, doctor. Siguen llegando las felicitaciones y los saludos. Y bueno, el doctor Rolando Hugo González nos dice, aparte de que ha sido una excelente plática, si vamos a un centro de salud u hospital pequeño de la Secretaría de Salubridad, no cumplen ni con el 30% de lo que acaba de comentar. O sea, no hay como todo ese control al que deberíamos de estar sujetos. Sí, la cosa es que, bueno, no se van a dar un balazo en el pie, o sea, difícilmente va a hacer el COFEPRIS una verificación a un hospital de salubridad, ¿no? Entonces, pues sí, digo, no se van a dar. Yo lo que estoy pugnando es que el internista que está en el medio particular y que tiene su consultorio particular son las cosas. Sabemos que el sistema de salud mexicano adolece de muchas cosas. Ojalá y solo fuera la falta de sillas y los baños. Sabemos que desafortunadamente y mucho por saturación se adolece de esto, pero el chiste es que ustedes en su práctica clínica cumplan con estos requisitos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en efecto nos dicen que bueno, qué bueno que nos presentan el colegio, bueno, a través del colegio este tipo de pláticas para que nos ayuden a cumplir pues con todas las normas y cuidados. Y como bien dice doctor, bueno, finalmente unas cosas son muy básicas, otras parecieran un poco atávicas, pero bueno, hay que cumplir con ellas. Y, por ejemplo, en el caso de especialidades, que nos queda perfectamente claro, ¿no? Dice, si soy gastroenterólogo, debo contar con medicamentos como la iosina, etcétera. Pero en el caso de los consultorios de medicina general, ¿no? O de nosotros, que al final de cuentas somos un tanto generalistas, por así llamarlo, debemos de contar con todos y cada uno de los medicamentos, como de la lista que nos comentaba, doctor. Por lo menos los más básicos, o sea, evidentemente, por ejemplo, isorbil sublingual, metamizol, butildiosina, ketorolaco, bueno, omeprazol, si alguna situación es algún antihipertensivo. Evidentemente ya no manejamos ni fedipino sublingual desde hace muchos años, aun cuando aquí lo siguen Claro. poniendo, pero bueno, hay otros tratamientos que uno puede tener para alguna emergencia hipertensiva y todo. O sea, como internistas tenemos que tener varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que médicos generales e internistas compartimos mucho de este mercado, excepto niños y señoras embarazadas. Pero bueno, sí, yo creo que tener algunos medicamentos básicos, creo que es importante contar con ellos. Y casi todos tenemos una gaveta donde tenemos algunas muestras de este tipo de medicamentos, algunas ampolletas como analgésicos, antiespasmódicos de uso continuo, ¿no? Y en ese caso, sería recomendable en un momento dado manejarlos así como nos mostraba en la foto, como por separado, como si fuera un botiquín como tal, o decir, yo ya los tengo porque tengo inicios de tratamiento, porque unos aquí y otros en otro lado, o sería recomendable mejor tener todo junto. Yo tengo dos, o sea, tengo una gaveta dentro del consultorio para estos medicamentos, decirle, a ver, mire, ahorita saliendo con un poco de agua, tomes esta pastilla,
o tengo ahí algunas ampolletas para algún antiespasmódico, o algún analgésico. Pero aparte tengo la bodega donde tengo estos medicamentos, pero realmente tenemos una pequeña gaveta, donde podemos tener estos medicamentos de uso más común y que vamos resurtiendo cada vez que se requiere, ¿no? O sea, de repente a algún paciente le podemos dar bromuro de pinaverio, ahí tenemos una pastillita, pues lo damos. Sí, claro. Y Y andar yendo a bueno, la bodeguita cada vez se requieren medicamentos así de uso más continuo, pues es medio latoso. sí, claro. Bueno, bueno, que tiene la oportunidad de tener como esa bodeguita un poco independiente. Pero ahorita que tocaba ese punto, alguien comentaba, es totalmente, ¿cómo puedo decirlo? Cuando llega una verificación de COFEPRIS, puede ser que el médico no esté y la puedan realizar, o sea, Claro. independiente de quien esté, el asistente, la señora que nos apoye con la limpieza, etcétera. Pueden pasar y hacer toda la verificación, no se No, puede negar el acceso. no, la señora que hace el aseo sí puede fingir demencia, incluso puede decir que no tiene las llaves. Pero si está el asistente del doctor, debe contar por lo menos con la documentación. O sea, eso sí es obligatorio. Y eso de que no, no sé, y el doctor no, la documentación la deben tener. No pueden obligar a que la gente abra las puertas. En la primera que tuvimos me dijeron, si no me abre esa puerta, le cancelo el consultorio. Entonces, en desconocimiento uno abre y se pone de pechito. No lo pueden hacer. No puede haber conductas inquisitorias, intimidatorias ni nada, y uno puede decir, oiga, pues no tengo por qué abrir, o esa oficina no es mía y todo. Entonces, también desde entonces, nosotros ya pusimos si es un consultorio, si pertenece o no pertenece. Nosotros estamos en una casa que comparte los consultorios, pero también con una empresa que tiene otro tipo de oficinas. Entonces, las puertas están marcadas para que se sepa de qué es, y esas oficinas no son consultorios. Entonces, puede poner que es una bodega o que ese consultorio no pertenece al doctor, o sea, si vienen a revisar el consultorio de Jorge Aldrete, no pueden entrar al consultorio de Karina Díaz. Entonces se pone Karina Díaz, consultorio 2, pues no pueden entrar en ese, ¿no? O sea, y si por ejemplo van y ponen Karina Díaz con ese simple hecho de que no está con Z, hace que no sea usted. Entonces usted puede negarse a la visita, pues si sabe que esa persona no soy yo. Yo lo regresé 2 veces porque pusieron Velasco con Z. Entonces 2 veces los bateé y bueno, como que quiera una regla a las cosas. Pero sí, si la asistente está, deben contar por lo menos con la documentación requerida en cuanto a aviso de funcionalidad, los permisos, lo de la fauna nociva, lo de la disposición de residuos biológicos. La secretaria debe tener eso. Ok, muy bien, doctor. Y por ejemplo, ahorita que comenta acerca de la disposición de los residuos biológicos, em, con algún colega internista que platicaba hace algunas semanas respecto a este tipo de inspecciones, me decía, bueno, yo en mi consultorio, ya llegó alguna vez COFEPRIS y yo les dije, bueno, pues yo ni siquiera glucemias capilares tomo. O sea, no tengo la obligación, como no hago curaciones, no tengo ningún material de nada, entonces no tengo la obligación de tener ese tipo de contratos. ¿Es factible hacer eso? O sea, decir, ¿No le pues si va a no creer usted genero, que usa batelenguas? ¿No usa no, batelenguas? sí, ¿Todo revisa a los pacientes? O sea, ya sí, con que claro. es una batelengua, ¿hasta dónde lo tira? ¿Sí? Si Ujú. aplica una inyección, pues debe tener cómo eliminar los punzocortantes. No, no es creíble, ¿eh? O sea, a menos que sea psiquiatra, creo que cualquier médico, por lo menos es una curación con una inyección o revisa la garganta. Entonces, la bata que le da al paciente, no creo que utilice batas de tela. Si la bata es desechable, tiene que ir ahí. Ujú. Pues no, no es Y bueno, creíble la misión, ¿eh? sí, claro, o sea, lo mismo pensé yo, pero bueno, yo creo que habría que ponerlo siempre sobre la mesa. Y Y si por no le ejemplo, en creo ese yo los sentido, de Cofepris menos, ¿eh? Seguro. eso es cierto. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las batas? ¿Tienen que ser forzosamente desechables? O sea, ya no es factible tener una bata de tela y reutilizarla. No, sí, pero lo que pasa es que va a tener que estar lave y lave batas, porque, por ejemplo, si yo voy a un consultorio y me da una bata de tela, pues supongo que el doctor la va a lavar. Si la tiene ahí colgada y veo que cada paciente que pare le da el mismo modelito y todo, tal vez a mí yo me siento un poco incómodo ponerme la bata que utilizó un paciente previamente, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Nos comenta, bueno, la manera de comentar y pregunta, ¿no? El doctor Miguel Santiago, ¿realmente hay una cifra de cuántos consultorios, por ejemplo, de similares, cumplen cabalmente con todos estos requisitos? No, bueno, consultorios aledaños a farmacias hay 32,000 en el país. Entonces, no sé si cumplen.
Sin embargo, dado que ellos tienen una normatividad un poquito más apegada, es posible que más o menos la cuestión en cuanto a los medicamentos, en cuanto al equipo y todo, más o menos se dé. Si ustedes se fijan, generalmente hay por lo menos 6 sillas, pero muchas veces son insuficientes para las personas. Pero sí son Claro. 32,000, ¿eh? No van a llegar. Yo creo que a inspecciones aleatorias a médicos debe haber como unas entre 80 y 100 al día en el país. Entonces, que la canica caiga en ese hoyito está difícil, pero bueno, necesito, yo ya llevo 5, ¿no? Entonces, no sé qué he hecho, alguna cosa, alguna karma tengo que llevo 5, pero bueno, pues si a alguien le caen es muy incómodo. Sí, claro, sin duda. Y bueno, el doctor Faustino Morales, nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna, que también sigue atentamente nuestras sesiones, como siempre, bueno, nos dice, ¿tendrá algún comentario relacionado con publicidad en las redes sociales? ¿Hay alguna normatividad al respecto? Digo, independiente de Cofepris, ¿hay algo que debamos como estar al pendiente de? Sí. Bueno, empezaré por el aviso de privacidad. El aviso de privacidad, cuando viene un paciente de primera vez, yo se lo doy impreso, le doy dos, y si el paciente está de acuerdo, firma uno y lo dejo guardado en el expediente, y eso tiene que estar. Hay médicos que lo tienen en su página web, entonces dice, oiga, quiere consultar mi aviso de privacidad, lo puede ver en la página web, pero esa página web tiene que estar autorizada por Cofepris. Si la página web no está autorizada por Cofepris, no es válido. Es como si uno va a Gigante y le dice, bueno, si usted quiere ver nuestro aviso de privacidad, entre a la página de Gigante. Pero en este caso, si el médico no tiene aprobada su página por Cofepris, requiere seguirlo si haciendo la antigüita en papel, ¿eh? O sea, ahí tiene que ser el aviso de privacidad. Y la publicidad es lo mismo, o sea, el médico puede poner publicidad en una página, pero esa publicidad tendrá que estar avalada por Cofepris para que no denigre, para que no cuestione cuestiones superlativas, que no diga cuestiones falsas, de decir se cura todo, 24 horas de atención, todo eso. Entonces, sí te tiene que pedir permiso para Cofepris para una página. No necesariamente para poder estar anunciado fuera del consultorio, y eso no requiere, pero sí para hacer cuestiones publicitarias y si lo va a subir a redes, sí se recomienda que Cofepris haya dado su anuencia. Ok, bueno, muchas gracias, muy interesante. Hay que estar al pendiente también de eso. El doctor Pedro Reyes, que nos sigue a través de Facebook, nos dice, en relación a los testigos, por lo que entendí, ambos testigos deben ser llevados por la COFEPRIS, pero aunque no los lleven, pueden realizar la inspección y en ese caso se debe o se puede impugnar después de que se haga dicha inspección o qué tan benéfico es impugnarla en comparación a solo aceptarla y lidiar nada más con las consecuencias. Sí, el doctor Reyes debe recordar que se extiende un acta. Entonces, en el acta, la persona de Cofepris va a poner las cosas y uno tiene que estar de acuerdo con ella. Pero ahí se puede poner que Cofepris no proporcionó los testigos. O sea, como una cuestión de impugnación. Ok, realiza la verificación, pero yo estoy impugnando porque no tienes o sea, de los dos testigos tú tenías que traerlos y no los trajiste. Eso también a mí me sirvió en alguna ocasión para ponerlo como una cuestión en contra de que fue una verificación que no se realizó con todas las normas. Entonces, Mm, no puede uno negarse a que haga la verificación, pero ya puede uno impugnar y ya desde ahí le quita uno puntos a Cofepris para lo que pueden poner en el acta, ¿no? Y el acta la deben leer y estar de acuerdo y ahí le ponen, ¿sabe qué? No trajeron ustedes a los testigos los tuve que proporcionar yo. Y bueno, y mm. si no hay testigos, sí le digo, pues la secretaria no quiere, la secretaria se niega a ser testigo, no hay testigos. Entonces pone que se hace esta verificación sin testigos, ¿no? Entonces todo eso obra en contra de Cofepris, ¿no? Sí, claro, de alguna manera no facilitarles, ¿no? La situación, porque pareciera que están más que para verificar, ¿no? Este tipo de situaciones, pues casi como en contra del médico. Y bueno, la doctora María de los Ángeles Cruz nos pregunta, si el archivo muerto ya no cabe en el consultorio por cuestiones, pues evidentemente de espacio, ¿puede moverse a otro sitio o es obligatorio mantenerlo dentro del consultorio? Se tiene que mantener 5 años, pero no dentro del consultorio. Si ustedes se fijan, se han puesto muy en boga estas bodegas en que rentan un espacio. Entonces puede decir, oiga, quiero ver los archivos muertos, ¿sabe qué? Por espacio no lo tengo aquí. Puede hacer una segunda verificación y entonces pueden llevar los expedientes. Debe conservar los 5 años, pero no tiene que estar en ese momento disponibles o físicos. Los debe conservar nada más y lo puede tener una bodega de estas. Lo que pues, recomendaría sería que dijera, mire, aquí están los archivos, tomar una foto, están en esta bodega, quiere que los revisemos, aquí está, mire, de la A a la M,
2018 al 2023. Aquí están. Entonces, si ella tiene esta muestra física, porque Cofepris se basa mucho en de muestras físicas, tomarle una foto de ese archivo, tomar una foto de la bodega, el contrato de la bodega, y con eso es más suficiente. Ah, ok, perfecto. Bueno, aunque eso pues también de alguna manera nos implicaría más trabajo y mayor costo, ¿no? Es decir, tengo No, que sí, pero contratar. la cosa del espacio nos da lata a todos, ¿eh? Entonces, eso Ujú. se puede hacer, porque además, si la autora comparte consultorio con alguien más, pues son 5 años de ella y 5 años del otro colega. Entonces, sí, el espacio puede ser problema latoso. Así es. Y bueno, el doctor Sergio Torres también que nos sigue en Facebook, le felicita, agradece la presentación y dice, bueno, en realidad la COFEPRIS se pone muy exigente con consultorios privados, pero los de las farmacias pareciera que no es tan piso parejo, como dirían coloquialmente. Pero creo que ya doctor abordó un poco ese tema, pero bueno, queríamos hacer llegar ese comentario. La doctora Olga Lidia Vera, igual que algunos de nuestros expresidentes, como Rubén Gómez, el doctor Cano, que también toda la vida están aquí pendientes de nuestras sesiones, le mandan saludar y felicitaciones. Y la doctora Vera nos dice, para hacer biopsias, por ejemplo, de piel o de músculo, ¿se debe de tener algún permiso como tal por escrito por parte de la COFEPRIS o solamente es el manejo de los punzocortantes? Si la doctora como tal, y ella, bueno, es reumatóloga, está acreditada para la toma de biopsias, no requiere ningún permiso especial. La doctora no puede hacer procedimientos que no estén avalados para su especialidad, pero en este caso, tomar una biopsia de músculo y todo está perfectamente avalado por su especialidad. Debe contar con el equipo requerido, por ejemplo, para esterilizar y todo eso, para poner anestesia y todo, pero con que ella demuestre que tiene la capacitación para hacer ese procedimiento, sí. Ahora, si yo me pongo a atender un parto, ahí sí me meto yo en problemas. Digo, lo puedo atender de urgencia, pero no es algo para lo cual yo esté o todo eso. Pero en el caso de la autora, que es reumatóloga, tomar una biopsia de músculo, hacer una infiltración, todos son procedimientos que están, para los cuales ella está capacitada y los puede hacer si cuenta con el equipo necesario. Ok, muy bien, doctor, muchísimas gracias. Solamente como paréntesis, estamos con prácticamente 800 asistentes en total. Nos comentan que en redes sociales también nos acompañan desde Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, y bueno, pues eso es muy gratificante también para el Colegio de Medicina Interna. Y surge otra pregunta también en redes, ¿no? ¿Por qué COFEPRIS verifica que tengamos cumplimiento con el SAT? Ah, no, yo les puse que los médicos tenemos miedo de tres cosas, por eso les hablaba de las parcas. Tenemos miedo son a CONAMED, que es arbitraje médico, en eso no sé si en otros países lo tengan, pero aquí, y somos de las pocas profesiones que tenemos arbitraje médico. El sistema de admisión tributaria, que es un socio que nos quita el 30% y no aporta nada, y bueno, Cofepris, o sea, le dije, son las tres cosas a las que tenemos miedo, pero no tiene que ver el SAT con, incluso se fijan, el Cofepris no verifica si ustedes dan recibos o no dan recibos, ahí no tiene nada que ver, ¿no? Pero es Ok, otro entre al cual hay que tenerle mucho miedo también el SAT, pero bueno, ya, ese era el motivo de otra plática. de otra charla. Ok, doctor, muchísimas gracias. El doctor Bernabé Heredia siempre nos saluda también desde Uruapan. Y bueno, creo que ya comentaba algo acerca de las recetas a mano o en computadora. Bueno, pero creo que lo más importante, adelante. No, decía, no hay ningún problema, o sea, la receta electrónica, pero lo mismo, si usan receta electrónica, deben checar que el proveedor de la receta electrónica esté avalado por Cofepris y que tenga un mecanismo para poder archivar o guardar estas recetas. Entonces, eso es lo que se pide en el caso de que sea una receta de formato electrónico. Ok, bueno. Y bueno, también nos pregunta, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, que no saben leer, le entregamos la receta a un familiar y sería oportuno o adecuado que nos firmaran una copia de recibido de que se les ha dado la información de manera concreta, correcta al paciente, aun cuando no tenga esa habilidad para leerla. Sí, es prudente que se haga. Les voy a enseñar ahorita así rápido la parte final del expediente clínico. Esa es una hoja de expediente clínico, es el anverso, es el reverso.
Y al final, si se fijan abajo, dice firma del paciente. O Ok. sea, lo que yo pongo aquí es únicamente una comunicación unidireccional, lo que yo estoy entendiendo y lo que estoy viendo. Entonces, yo le pido al paciente que lo revise, que esté de acuerdo con lo que estoy poniendo, y entonces el paciente firma. No lo hacemos con todas las personas, pero si es un paciente combativo y que va a dar lata, lo puedo hacer. Y en este caso, decir, en, este, doy fe o hago de conocimiento que sí entendí la receta y todo. Y por otro lado, también denle al paciente mecanismos para que en caso de no haber entendido o tener dudas, se pueda comunicar. Gran parte de los problemas que hay es porque no entienden, pero no preguntan, ¿sí? O de repente dice, es que el doctor, yo le hablé, la secretaria me tomó el recado y nunca me llamaron. O sea, tengan algún mecanismo para que estar accesibles por si el paciente tiene duda. Pero en este caso en particular, sí, yo checaría que el paciente y el familiar firmen que entendieron la explicación de la receta y de la consulta y que en caso de dudas se comunicarán con el doctor. Yo creo que es un mecanismo de protección que no está de más. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, también el doctor José Manuel Flores, que siempre nos acompaña a través de la plataforma del Colegio de Medicina Interna, también le felicita, doctor, y nos dice que pues no nos olvidemos que debemos poner incluso hasta la fecha de nacimiento en las recetas que son de medicamentos controlados, ¿no? Ahora ya es el nombre completo, el género, la edad, la fecha de nacimiento, ¿no? Y creo que ese dato también es parte de los requisitos sí es importante. ¿Es correcto, doctor? Yo me quedé con que era la edad, o sea, hay que poner el sexo y hay que poner la edad. Nada más con eso no hay ningún problema, sobre todo cuando son antibióticos. Otros Mm. medicamentos como el sistema nervioso central, o sea, clonazepam o solpidem y todo, con que se pongan nada más la fecha y el número de cajas que se tienen que surtir. Pero en el caso de antibióticos, yo lo único que pongo es el nombre completo del paciente, la edad y el sexo. O sea, le pongo Laura López, femenina, 56 años, y esto es lo que requiere. Que yo sepa, no pide fecha de nacimiento. Se puede poner en lugar de la edad, porque bueno, pues se entiende uno sobre otro, pero nada más es eso. Y hay farmacias que piden el diagnóstico, está prohibido pedir el diagnóstico. El diagnóstico es una estación de secreto médico, y el de la farmacia no tiene que saber por qué le estoy mandando la medicina. Entonces, eso no puede ser. Sí, es una situación en la que estamos totalmente de acuerdo, pero al final del día nos enfrentamos a esa situación, eh, pues de verdad, yo creo que a diario, ¿no? Si no tiene un diagnóstico, no le quieren vender el medicamento al paciente. ¿Y cómo podemos hacer en esos casos? O sea, porque si el dependiente de la farmacia dice, no, no se lo surto, no se lo surten. Y eso nos está pasando prácticamente en todas las farmacias de cadena. Uno le pide al paciente que a través de su teléfono celular nos comunique con el encargado, no con el aparato del mostrador, sino con el gerente de la farmacia, o dice, no sabe qué cambio de farmacia. O sea, bien sencillo. Sí, ahí el tema es que pareciera que todos se ponen de acuerdo para hacer la misma situación, porque como nos comenta el doctor Etsuo Tirato, ¿no? Que están exigiendo actualmente la fecha de nacimiento y la edad en la receta de los controlados. Digo, y a mí en lo personal eso me ha sucedido en las últimas semanas. O sea, hay que ponerle, aparte del nombre completo, el género, la edad, la fecha de nacimiento que cotejan con la credencial del INE para ver qué es la persona. O sea, de verdad sí es, pareciera que no sé, estuviéramos haciendo mal uso de, pero bueno. Miren, también se protegen. Desafortunadamente, las recetas se clonan. Por eso es un poco lo que les comento del folio, ¿no? Eso reduce la posibilidad. Pero bueno, también ellos se protegen. A mí ya me han clonado alguna receta y me han hablado de la farmacia. Digo, ya, pues es que esa receta no es mía. Y si la letra se entiende, tampoco es mi letra. Entonces, pero sí, te puede ser. Entonces, yo creo que también ellos están protegiendo y bueno, poner esto, pues puede ser válido, ¿no? O sea, poner Elsa López y la fecha de nacimiento en lugar de la edad, pues también puede ser válido. Sí. Sí, ahora pareciera que así como nos protegemos con el expediente electrónico, también cuando hacemos una receta, ¿no? Ya mejor le ponemos todo lo que se requiere oficialmente y hasta lo que no, con tal de que no regresen al pobre paciente porque es el que anda batallando. Pero bueno, la doctora, perdón, el doctor Efraín del Ángel, buenas noches, excelente sesión. Y pues quiere hacer una pregunta un poco fuera del ámbito de la COFEPRIS, pero ¿qué opina usted de las consultas y o de las recetas que se puedan hacer pues por cualquier vía electrónica como el WhatsApp o por
mail, ¿se nos puede sancionar de alguna manera si generamos una receta, por ejemplo, electrónica? Bueno, no hay sanción, o sea, creo que el WhatsApp ha facilitado mucho y hay pacientes en donde no tienen acceso a Internet, porque antes las mandamos por Internet, que además como quiera dejaba algo de memoria, o podía uno pedirle al paciente que se la solicitara. En el WhatsApp no se puede hacer eso, entonces WhatsApp ha facilitado las cosas. Pero generalmente lo que uno le pide al paciente es, mándeme por WhatsApp qué solicita o qué requiere y todo, y podemos guardar eso. Ahora, el paciente el WhatsApp no es mecanismo de defensa para nosotros, pero pues decir, oiga, el paciente me dijo que tenía fiebre y que tenía dolor y por eso le mandé la medicina. Y el paciente puede decir, el WhatsApp lo mandó mi tío, no lo mandé yo, pero la receta Ujú, sí me la mandó usted. Entonces, ujú. cualquier mecanismo que tengan de protección no está de más. Entonces, nada más también checar eso. El WhatsApp no nos sirve de protección porque incluso cuando el paciente ponga los síntomas, pues puede decir, oiga, yo me sentía mal y el WhatsApp lo mandó mi esposa o mi hijo, y yo no sabía qué era. Y la receta me la mandó usted. Entonces, debe haber algún mecanismo de protección. Entonces, un poquito ser más cuidadosos con esta facilidad que a veces nos da el WhatsApp para poder tener mecanismos de protección. Decir, bueno, usted se identificó, pues decirle, oiga, mándeme su credencial de línea para saber que usted es el que me está mandando el WhatsApp, porque con el WhatsApp no sabemos, ¿no? Entonces, cualquier Sí, mecanismo que pueda tener de protección es válido. Y esto puede ser también pedir el INE para saber que es el paciente el que está pidiendo esto. sí, claro, para poder de alguna manera defenderse si es necesario. Y bueno, también en otras redes sociales, la doctora María nos dice, soy la doctora González, ¿es posible que cada hospital haga sus propios formatos, por ejemplo, para transfusiones sanguíneas, para donantes, incluso para sugestiones de pacientes? ¿O ahí también COFEPRIS tiene alguna autoridad para sancionar o solamente hacer recomendaciones? Bueno, yo creo que lo de sujeción de pacientes es un poquito más de arbitraje médico. Y no sé si COFEPRIS tenga que ver con la sujeción de pacientes. Mm. Yo creo que también ahí hay ciertas normas o guías para poder ver qué puede hacer uno con pacientes combativos o aquel paciente que llega alcoholizado y todo. Yo creo que hay ciertas guías de orientación sobre qué hacer. Y bueno, generalmente en todos los hospitales el formato es más o menos similar o es único, por ejemplo, para una transfusión. Si ustedes van al hospital Secretaría de Salud o van al INCAN o van al Ángeles, es muy similar, ¿no? Entonces yo creo que hay nada más cosas en donde el hospital busca protegerse Mm. de alguna forma y pues nada más, pero lo de sujeción yo creo que sí hay ciertas normas o guías oficiales de cómo hacerlo para no tener algún problema y mantener siempre, cuidar la integridad del paciente sin abandonar o descuidar la nuestra, ¿no? Sí, claro. Así es, doctor. Muchas gracias. Y bueno, el doctor Rafael Flores, geriatra, nos dice, posterior a la pandemia nos solicitan ahora receta para prescribir Plaquenil como si fuera un medicamento controlado. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? Bueno, lo que pasa es que aquí, acuérdense que cuando salió el COVID, mandábamos de todo y probábamos todo y el Plaquenil fue una de las cosas que estuvieron utilizando. Entonces se agotó el medicamento porque se sobreprescribió y bueno, pues evidentemente había una reserva que se tenía el paciente y entonces se dejó que solo podía ser prescrito por reumatólogos y que el paciente tenía que demostrar que tenía alguna enfermedad autoinmunitaria para poder utilizarlo. Entonces, la restricción con el Plaquenil se debió a raíz del COVID y por la sobreutilización o la sobreprescripción que uso. Y creo que ahí sí el que esté libre de pecado que le hace la primera piedra. Todos prescribimos en algún momento cuando era febrero, marzo de inicio de la pandemia, mandábamos de todo y alguien decía funcionaban las vitaminas y nos cuidábamos los zapatos, llevábamos a la casa y nuestra esposa o nuestro cónyuge nos desvestía y vete todo eso. Y aprendimos que después que no era, pero con el plaquenil la situación fue esa. Ya se quedó que la receta se dé nada más para eso, ¿no? Ujú. Pero Bueno, esa pues es la razón con el plaquenil, el sobreuso o la sobreprescripción a raíz de la pandemia por COVID los primeros meses. sí, claro. Y que quizás sería algo que ya a esta altura pues ya no estaría tan vigente, ¿no? Pero a veces se quedan como pues costumbres, ¿no? Sí. Malamente. Pero bueno, em, eh, um, aquí creo que ya no veo ninguna otra pregunta en ninguna de las redes sociales, en la plataforma. Bueno, el último comentario del doctor Etsuo Tirado que ya leímos. Déjenme checar. En Facebook tampoco, ¿no? Y por WhatsApp tampoco.
muchas felicitaciones. Creo que eso es el común denominador. Muchas gracias por tan excelente ponencia. Ponemos al día en este tipo de temas que son tan importantes. Tenemos un último comentario, también del doctor Torres. Nos dice, ¿sabe usted de algún conflicto de la dapaglifosina que según no fue aprobada por la COFEPRIS y que se está dando en el IMSS? Porque pareciera que aparentemente hay como algún video viral al respecto, pero me parece que no, doctor. ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, es un video que salió de una dapaglifosina hindú que aparentemente se está prescribiendo y que entró al país sin tener registro a través de un distribuidor que la compra la hizo de manera consolidada a otra persona. Es un video que también me tocó ver, lo compartí con una amiga que tengo en Astra para comentarle, oye, pues esto es lo que está pasando. Hasta ahorita los pacientes que yo sé que le están dando dapaglifosina en el sector salud, y esto no solo es en el Seguro Social, sino en el ISSSTE, creo que la dapaglifosina original de AstraZeneca, Original. no me ha tocado ver alguna otra caja. Y bueno, si existió el video, es muy posible que haya ocurrido, pero los pacientes que yo he visto y los que les mandan, pues, es la dapaglifosina original, o sea, es la cajita roja, 10 miligramos, sector salud, con su código y todo. Entonces, lo que creo que habrá que hacer es nada más pedirle al paciente que verifique. Incluso le pueden enseñar la comercial y decirle, mira, pues tiene que ser muy parecida a esta, ¿no? Sí, claro, que finalmente estén al pendiente, porque Sí, bueno, me tocó aquí ver en el México. video, pero le digo, no he tenido yo algún paciente que me haya comentado nada de eso, ¿no? O sea, creo que Ok, siguen entregando, por lo menos, si no todas, la mayoría, las que son de AstraZeneca. ok, sí, como debería de ser. Y bueno, doctor, insisto, ya no veo ahorita ningún otro comentario, solamente ni pregunta, pues solamente felicitaciones. No sé si nos quiera dejar algún comentario final para la audiencia, algo con lo que nos debamos quedar en esta noche. No, bueno, les reitero mi agradecimiento por invitarme. Por otro lado, les insisto, ningún mecanismo de protección. A veces se piensa que el médico, el especialista, es una persona rica, es una persona solvente, es una persona, o sea, y de repente los médicos están exhibiendo en internet imágenes que fueron a un viaje y que fueron a un congreso y presumen fotos. Yo creo que los médicos tenemos que mantener un bajo perfil. O sea, creo que nuestra calidad debe darse la atención médica y si quieren esas fotos, nada más compartirlas en familia y todo, pero subir imágenes, lo que los hacen atractivos es para que un paciente los demande, o para que se los secuestren, o para que alguien quiera hacer alguna cosa que no es. Entonces, sean muy cuidadosos con eso, tratar de no ser ostentosos, el vestir con pulcritud y todo, no quiere decir traer relojes llamativos y nada, o sea, protéjanse, ninguna medida de protección personal o familiar está de más. Entonces, yo sí les sugeriría ese tipo de fotos. Lo hemos hecho todos, de repente vamos a un congreso, lo mandamos, que solo quede en petit comité, no las pongan en unas páginas de pacientes y todo, porque se pueden malentender y pueden pensar que el médico es un tipo mercantilista y todo, y no necesariamente que está disfrutando, gozando de un trabajo bien devengado, ¿no? Entonces, cuídense un poco nada más. La inseguridad está permeando nuestro país y esto va por todos lados. Así es, y bueno, a partir de ya los que aún afortunadamente no hemos tenido estas experiencias malas con COFEPRIS, bueno, llegar mañana al consultorio y revisar todo lo que sí tenemos, todo lo que no tenemos y ponernos al día, ¿no? Para cualquier cosa, Pero pues ya pongan a la estemos. secretaria que lo haga, ¿eh? No lo pongan ustedes, ustedes salen muy caros como revisores de medicamentos. Pongan a la secretaria que puede estar tejiendo o viendo la novela, lo haga, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, yo creo que ya hemos, insisto, agotado los comentarios y las preguntas y no me queda más que agradecerle de verdad el tiempo que ha invertido, que nos ha compartido con nosotros el conocimiento y bueno, la experiencia, insisto, malamente, pero personal también, que eso es, al final de cuentas, pues nos aporta mucho más, ¿no? Y cómo debemos estar al pendiente y cuidarnos cada día. De verdad, doctor Aldrete, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, los esperamos a todos y cada uno de ustedes en la próxima sesión del Colegio de Medicina Interna. Seguiremos con el maratón de diabetes que está auspiciado por el Laboratorio Silanes y daremos seguimiento a temas en ese sentido la próxima semana. Doctor Aldrete, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, Saludos. doctora. Buenas noches. Gracias, gracias.